En Y Combinator, todas las startups presentadas están construyendo con inteligencia artificial, pero no solo eso, están resolviendo problemas reales con agentes inteligentes, copilotos, sistemas con inteligencia artificial, conectados y soluciones automatizadas y ultra especializadas. Hoy quiero mostrarte mi visión con la inteligencia artificial y cómo tú puedes no solo consumir de estos servicios, sino que crearlos. Para todo esto quiero presentar aquí en mi computadora todas estas startups, todas las ideas, las características y cómo igualmente todo esto se está implementando verdaderamente en el sitio actual para cada tipo de empresas, consultorías y diferentes empresas y negocios de inteligencia artificial. Para tener una visión general más de todo esto y de los tipos de agentes de inteligencia artificial, hoy existen, por así decir, dos tipos esenciales, que son primero esos agentes de inteligencia artificial que más que nada quieren producir, quieren generar bienes, quieren hacer aumentar las ventas de tu negocio y por ende también un agente de inteligencia artificial tipo para la gestión, administración de clientes, de leads, del CRM, gastos, etcétera, más interno para cada uno de nosotros y cada una de estas empresas. Aquí podemos presenciar todo el sitio web, se los voy a dejar aquí en la descripción, pero primero vamos a leer todo esto. Primero tenemos a Anvil, que simplemente es SEO para LLM, simplemente como tenemos aplicaciones como ChatGPT, Gemini y Perplexity para encontrar todo el contenido y todo lo que necesitamos en nuestro sitio web. Necesitamos brands o estrategias o diferentes marcas o empresas que nos ayuden con esta optimización de inteligencia artificial en la búsqueda precisamente. Luego tenemos no solamente inteligencia artificial, sino que infraestructura. Esto es algo que también quiero ver y que lo puedan visualizar a futuro. ¿Por qué? Porque la infraestructura que hay dentro de todo esto, el hardware que va a llevar todo esto, obviamente hay una conexión de software y una conexión de hardware con la inteligencia artificial. Entonces igualmente las novedades que estamos viendo es que no solamente las empresas están viendo a lo que está ahora, sino que también bastante a futuro con chips 3D, robótica, etcétera, y se han dado cuenta que precisamente los transistores no se pueden hacer más pequeños y empezaron a pensar cómo pueden crearlos no más pequeños, sino que haciéndolos chips y en chips 3D. Luego tenemos a Auctor, que es básicamente una empresa que automatiza la implementación del software, y esto es algo que se puede ver bastante en la parte del tipo administrativo. En el agente administrativo tú lo que haces es poder automatizar esta parte de software e implementación y el onboarding que a lo mejor pueda tener un cliente con alguna empresa, o el onboarding muchas veces suele ser cuando son para coaches o consultores, ¿ok? Luego tenemos a Cactus, que es simplemente un AI Copilot para solopreneurs, ¿ok? Esto básicamente es como Microsoft Copilot, ¿ok? Pero es una inteligencia artificial especializada para esas pequeñas empresas u oportunidades para que puedan darse esas nuevas oportunidades, nuevas visiones, y que cada una de las startups debe tener sí o sí un Copilot. Entonces Cactus es lo que quiere darle al mundo, el poder darle a cada una de esas empresas un mismo Copilot o al mismo tiempo darle esa accesibilidad de información y entrenamiento. Luego tenemos de lo más fascinante y de lo que más van a ver, y ahorita les voy a hablar más a continuación con todo mi iPad y toda la sesión que les voy a hacer, es Cursor. Cursor es una aplicación para que tú puedas hacer vibe coding. El vibe coding es la habilidad que tú tienes para comunicarte con la inteligencia artificial mediante el lenguaje natural, pero que posteriormente te pueda dar de output una línea de código o varias líneas de código en lo que tú puedas programar lo que sea, y todo mediante una red neuronal de inteligencia artificial especializada. Y cada vez los inversores se están atrayendo más sobre todo esto, ¿ok? Luego tenemos Eloquent AI, que simplemente automatiza las operaciones con todos los customers, con todas las personas, con la inteligencia artificial, como el simple chatbot que también podemos ver en el tipo administrativo, precisamente un servicio hacia el cliente o atención al customer o hacia el cliente. Muy bien, entonces la inteligencia artificial aquí lo que quiere hacer Eloquent es básicamente es que cada una de estas empresas pueda tener un customer support, pero en las operaciones de la empresa. Aquí también podríamos ver cierta combinación con que este agente de inteligencia artificial se pueda conectar no solamente desde la parte administrativa, sino que también en la parte productiva, para poder observar las operaciones que se está teniendo y poder optimizarlas lo más posible, como estos dos tipos interconectados. Muy bien, luego tenemos el LLM
data, que básicamente la inteligencia artificial siempre nació desde los datos. Hay diferentes tipos de datos, que eso también les voy a hablar a continuación cuando tú estás haciendo un agente o algún tipo de solución de inteligencia artificial. Aquí lo que pasa es que nuevas inteligencias artificiales, nuevas herramientas para esta calidad y al mismo tiempo el análisis de datos. Ok, luego tenemos AI Power Boomerang Terminal. Dentro de la parte financiera se puede ver esta manipulación de los datos, pero de manera más flexible y que no solamente los agentes de inteligencia artificial piensen todo por ti, sino que tú puedas estar involucrado en cada uno de los procesos, pueda ser flexible. Esto también dentro de todas estas soluciones se le puede llamar Human in the Loop, que es básicamente cuando tú puedes meter en un proceso o en alguna tarea un humano en el proceso, ¿ok? Luego tenemos Sim Studios, que es Open Source AI Agent Builder, que básicamente cuando tú estás hablando de un open source, un modelo de open source, tenemos los private source, ¿ok? Y los open source. Los open source son los que son al público. Los privados pueden llegar a ser los que tienen más que nada que tienes que accesar una API, pero lo tienes que pagar, como OpenAI básicamente. Estos son los tipos privados. Y ya los públicos son los que tienes todo el modelo, ¿ok? Tienes todo el código del modelo, que no solamente te conectas a la API, sino que puedes ver la línea del código y puedes hacerlo, puedes darle los prompts que tú requieras, puedes mover y utilizar de los datos y de la lógica que tiene ese modelo para crear tu propio modelo y entrenarlo para tareas específicas. Luego tenemos Quantum Accelerated AI Servers, que es básicamente el entrenamiento de la inteligencia artificial y su inferencia, pero más que nada para los servidores de tecnología cuántica. Esto es algo que es verdaderamente futurista, pero igualmente se me hizo muy interesante. Y por ende, de las más últimas para todo esto y la última de todo eso es Vibe Coding to Build Applications, ¿ok? Los inversores que han visto la demo de Vibe aplicando aplicaciones y pudiendo construir todas estas aplicaciones, se ha dicho que son de las cosas más ganadoras, ok, son de las cosas que más están en el top de todo esto. El vibe coding, el poder tener cualquier aplicación, cualquier website, cualquier idea que se te venga a la mente, tú solamente dárselo a la inteligencia artificial y poder crear toda esa infraestructura es de lo que más se está visualizando. Y quiero que ustedes puedan visualizar todo lo que les estoy mostrando aquí, porque es básicamente bastante de lo que he estado hablando en el canal ya desde hace bastante tiempo. Y ahora quiero explicárselos un poquito más cómo también ustedes se lo pueden implementar aquí y cómo se lo pueden dar a sus empresas, o cómo ustedes, si son dueños de negocio o algo por el estilo, lo pueden empezar a aplicar ya. Pasemos a la parte interesante de todo esto. Primero tenemos la parte del SEO. Tenemos la parte de que esta empresa quiere utilizar el SEO con inteligencia artificial. Ya tenemos plataformas como Perplexity, que si tú necesitas cualquier información pero resumido con inteligencia artificial o una mejor búsqueda optimizada en cada uno de los sitios, tenemos a Perplexity. También tenemos la base y la función de ChatGPT para que pueda hacer estas búsquedas, y obviamente a Gemini, que son los modelos de Google, ¿ok? Después de todo esto también podemos ver diferentes aplicativos como crear tu propio agente, por ejemplo en N8N o en Flowise, que sea capaz de utilizar tools, ¿ok? Tools o herramientas como a lo mejor puede ser el mismo uso de la API de Perplexity, puede ser Search API, o pueden ser diferentes aplicaciones, diferentes usos de HTTP o usos de API, o en la misma tool de Wikipedia que ya tiene integrada N8N, o lo mismo se puede hacer con Flowise, ¿ok? Son agentes de inteligencia artificial que tú puedes implementar para tu propio negocio, para tu propio sitio web, para tu propio uso, y que tú puedas entrenar este mismo modelo, este mismo agente de IA, para que simplemente haga búsquedas sobre lo que tú necesites, sobre tu sitio web específico, sobre tu sector en específico, sobre tu necesidad en específico. Muy bien. Luego, para que también se puedan seguir dando una idea de todo esto, se puede crear toda una infraestructura, ¿ok? Vamos a poner aquí infraestructura de IA. Aquí simplemente te estás aprovechando de los usos de los servidores, de diferentes servidores y de diferentes usos de aplicaciones open source para crear toda una infraestructura de inteligencia artificial, o igualmente cualquier aplicación, cualquier agente de inteligencia artificial o árboles de agentes de inteligencia artificial para crear una infraestructura con los flujos necesarios para ti, eficiente y adaptada a los negocios, ¿ok? Luego tenemos también que pueden utilizar modelos de apps open source. Básicamente estuve hablándoles muchísimo sobre
sobre esta parte del open source y puedes utilizar para también N8N o Flowise. Puedes utilizar modelos de open source como lo que es Llama o distintos modelos en los que tú puedes también implementar cada uno de estos. Luego también vimos el ejemplo de Copilot, ¿ok? En Copilot la manera en la que tú puedes empezar a implementar la inteligencia artificial es también precisamente optar por un agente de administración, por ejemplo, que te pueda administrar las tareas de tu CRM, de tus finanzas, a lo mejor un tipo de agente de inteligencia artificial que esté especializado en tal tarea de políticas, de la parte legal de tu negocio, o simplemente utilizar ChatGPT, entrenarte tus propios GPTs para cada una de las tareas que tú necesites, o simplemente utilizar a Gemini, que ha sacado bastantes de esta parte en la que tú puedes utilizar de sus proyectos, crear videos, crear cualquier cosa con Gemini. Verdaderamente Gemini y Google está sacando modelos que son de otro nivel. Entonces te recomiendo bastante el empezar a buscar un poquito más sobre Gemini y todo lo que está sacando Google con la inteligencia artificial. Luego también tenemos, Anthropic con sus modelos de Claude que son buenísimos para la programación. Vamos a poner aquí Anthropic, que son buenísimos para el uso de la programación y todo lo que necesitan. Y aparte ellos tienen la implementación de MCPs. Lo que pasa aquí es que los MCPs son una manera más directa en la que no te tienes que conectar precisamente con la API de otro software para poder conectarte entre diferentes softwares, sino que ya es una manera, por así decir, plug and play. Esa manera en la que tú simplemente agarras tu celular y ya puedes darle play a cualquier cosa. Es la manera íntegra que gracias a esta conexión de MCP se está dando más descripción y más parámetros entre la comunicación de softwares, ¿ok? Entonces, después de todo esto, Anthropic nos está dando la facilidad de crear AI agents, igual con estos dos tipos que ya les hablé anteriormente, en los que ustedes pueden crear diferentes agentes de inteligencia artificial conectados a muchísimas aplicaciones. Ya verdaderamente se están creando muchos MCPs especializados para cada una de estas aplicaciones o softwares, y cada vez va a ser más atractivo y más fácil el uso de la inteligencia artificial y hasta en la red. La voz es algo que actualmente estamos viendo bastante en la inteligencia artificial y que al mismo tiempo está creando bastante conflicto entre diferentes personas y diferentes culturas y diferentes creencias. Muy bien, pero si tú quieres crear algo con voz, hay maneras de crear agentes de inteligencia artificial precisamente que también te sirvan para producción o simplemente administración para dentro de tu mismo equipo, o muchas veces lo que se hace es simplemente un agente de inteligencia artificial para que cuando alguien a un restaurante o a una peluquería les hablen, les diga, sí, soy tal Anita, agente de inteligencia artificial de tal peluquería o de tal restaurante, te gustaría agendar a tal hora con cuántas personas, y hacer todo ese proceso, y ya no necesitan, o los mismos call centers. Muy bien, entonces aquí para la voz lo que yo te recomiendo es crear agentes de inteligencia artificial precisamente, pero utilizando Retel, ¿ok? Es la mejor plataforma ahorita que hay para crear agentes de inteligencia artificial de voz precisamente, y que al mismo tiempo tengan una latencia menor, ¿ok? Esa latencia, esa manera en la que tú puedes sentirlo más humano o más cercano hacia la persona, por así decir, con la que estás hablando. Simplemente lo sientes como una interacción más directa. Luego también tenemos la parte de los chips 3D, y el vibe coding. ¿Por qué lo quise juntar aquí? Porque yo siento que para poder crear esta parte de los chips 3D, no solamente lo siento, sino que lo sé, para poder crear esta aplicación, para crear todo lo que se necesita para los chips 3D, se necesita de código. Y precisamente, ¿qué se necesita también para hacer más eficiente, optimizar y crear todo esto? El vibe coding. El vibe coding es una aplicación que no reemplaza a los programadores, pero con el uso de la inteligencia artificial y el código, tú puedes crear cualquier app o cualquier software que tú necesites para tu infraestructura. Y para todo esto tenemos herramientas como Cursor, a lo mejor, o también tenemos Lovable, ¿ok? O también tenemos Bolt, que son herramientas especializadas en el vibe coding para crear diferentes infraestructuras. O igualmente tenemos agentes de inteligencia artificial de finanzas, como ya pudimos ver, de finanzas,
que puede ser un agente de inteligencia artificial que puede estar conectado a un sitio web en específico que esté en la red y que a lo mejor te esté dando datos de cómo está la bolsa actualmente o cuánto es el valor del peso o del dólar, los tipos de cambio, distintas aplicaciones que se le puede dar y que te esté dando una retroalimentación sobre la parte de cómo está el mercado, las finanzas afuera, y que al mismo tiempo pueda utilizar los estados financieros, información financiera de las empresas, conectarse a las bases de datos, conectarse de diferentes maneras a todos estos datos de las empresas y poder crear análisis muy detallados. Y para todo esto quiero hablarles de la parte de los datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede analizar cualquier tipo de datos e igualmente depende el tipo de datos, es la implementación que mejor se quiere hacer o que mejor se debe hacer a la hora de crear un agente de inteligencia artificial. Muy bien, vamos a ponerlo así. Cuando tú estás en N8N, vamos a poner el ejemplo de N8N. Cuando tú estás en N8N, usualmente tienes un nodo de, no sé, un webhook o cualquier trigger, que es el disparador que se va a ejecutar X actividad y después se va a ejecutar otra cosa. Para todo esto va a haber una conexión con un nodo, ¿ok? Va a haber otra conexión con un nodo y usualmente puede ser o de filtro o de edición, pero vamos a poner ahora que hay un agente de inteligencia artificial conectado a este trigger. Muy bien, aquí vamos a poner que el modelo con el que está conectado, la memoria, que es lo que lo hace característico un agente de inteligencia artificial, y las tools. En esta parte van a haber unas tools, ¿ok? Y ya pues de acá va a haber un output, ¿ok? Después de todo esto, dentro de aquí, cuando tú necesites datos dentro de una inteligencia artificial, van a haber datos estructurados o no estructurados. Y dependiendo de la tarea que tú necesites específica para este agente de inteligencia artificial y las tools que haya aquí, va a ser más recomendable o datos estructurados, ya sea como un Google Sheets, o bases de datos SQL, porque los datos van a estar estructurados hacia algo específico, como puede ser a lo mejor una lista de tantos productos, una lista de tantas propiedades y que cada cosa esté conectada con este Google Sheets o con los mismos estados financieros o esta parte financiera que esté conectada a esta de la contabilidad, o los no estructurados cuando simplemente son datos como las políticas o datos en sí que no están estructurados específicamente, pero igualmente es tanta información que mejor se recomienda conectarse a tools de datos mediante un RAG, que es simplemente una técnica de aumento para poder generar toda esta infraestructura de datos que se necesita para darle información a la inteligencia artificial. Pero otra vez, vamos a recalcar todo esto. Hay agentes de IA, AI agents, de productividad vamos a poner, y administración o gestión. Y dependiendo de la necesidad que tú tengas, ya sea en la creación y aumentar tu productividad o aumentar tu administración, es el uso que le vas a dar a cada una de estas información. O igualmente te voy a dejar aquí en los links en la descripción a softwares que tú puedes utilizar ya de SaaS con inteligencia artificial, que tú ya puedes empezar a implementar a lo mejor para aumentar tu productividad, a lo mejor en tu empresa, o a lo mejor para un Google Sheets, o a lo mejor, no sé, en la creación de contenido, o igualmente que te ayude como Copilot o alguna agente de inteligencia artificial que te ayude para administrarte. Actualmente puedes utilizar un GPT personalizado, que es más recomendable a la hora de que tú tengas algo personal, pero igualmente quiero que seas consciente de toda esta información. Entonces, si les gustó alguna de estas soluciones, aquí van a tener los links en la descripción para que puedan ver mi sitio web y puedan ver si les podemos ayudar con algún servicio, consultoría o desarrollo. Entonces, espero tengan un gran día. En Acción los esperamos. Sigamos aprendiendo. Bye bye.